Hay otro muy importante que es como que la culminación de estos elementos, que es la mezcla. Ustedes pueden tener muy buena grabación, pueden tener un muy buen locutor, pueden tener unos muy buenos actores, músicos excelentes en todo lo que van a hacer, pero si la mezcla no funciona, echamos a perder todo, o sea, el papel de todas las personas involucradas, del sonidista, de quien grabó el sonido directo, y desgraciadamente muchas veces lo que sucede con el sonido es que cuando nosotros no nos damos cuenta del sonido en una producción, es que está funcionando bien, porque nos está ayudando a que se cuente la historia sin ningún tipo de sobresalto ni nada. Pero en el momento en el que el audio no funciona bien, que no alcanzamos a escuchar bien los diálogos, por ejemplo, que haya algún sonido que se meta, hay algún corte que se escuche de repente por ahí filtrado, que la música tape los elementos. O sea, en el momento en el que el audio no está correctamente, la historia, echamos a perder también la parte, pues, visual. Entonces, es importante darle, pues, atención desde la preproducción, desde la parte, desde que se está concibiendo toda la producción, desde que se está haciendo un guión, desde ese momento tenemos que ponerle atención al sonido porque puede ser que necesitemos grabar en locación alguna cosa, puede ser que desde entonces sepamos que lleva música o que lleva voz y que tengamos que, pues quizá grabar una voz off para que cuando estemos, si en este, por ejemplo, en estos videos, en estos fashions que ustedes van a hacer, de repente hay una voz off que va contando algo y mientras los personajes están bailando, pues quizá tengamos que tener la canción con la que van a hacerlo, la voz off, para darle más o menos el mood a todo y no tratar de resolver todo, que ese es como en la industria es desgraciadamente lo que se trata de hacer siempre, que es resolverlo en post, y la verdad nunca se resuelve en post. Queda rescatable, queda medio bien, pero nunca se resuelve en post. Entonces, si nosotros le ponemos atención desde el inicio, desde la preproducción, ya estamos de gane. Entonces, vámonos a la parte de los elementos que forman parte de todo esto. ¿Ahí ven bien toda la pantalla? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, primero está la voz, que puede llevar el hilo conductor del mensaje, y me refiero a si nosotros tenemos un video donde estamos narrando o escuchando algo en voz off, pues obviamente la voz va a llevar como la línea principal o la comunicación o el hilo conductor de principio hasta el fin, ¿sí? En los diálogos de una película, pues obviamente son importantes. En un comercial, son importantes. Entonces, el hilo conductor lo lleva la voz y obviamente estamos basándonos en un guión con información de la marca, el producto o información que se está. Si vamos a poner un poema de fondo mientras está sucediendo todo, bueno, tenemos que tener una buena narración, una buena locución para que no se oiga chafa, para que no se escuche como que lo grabaron a un lado de una central de las orugas y se escucha todo el ruido y no funciona, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también el tipo de voz, las intenciones de voz, la identidad sonora, porque si yo estoy hablando que voy a grabar, y eso sucede mucho cuando estamos en universidad, por ejemplo, que de repente nos dicen, es que tenemos, en el personaje es un viejito, y de repente pues disfrazamos uno de los compañeros de viejito, y obviamente pues no te la crees, ¿no? Ya en el mundo comercial, en el mundo normal, pues tienes que conseguir un personaje que te haga que sí sea un viejito de 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos años, y que la voz también nos dé esa característica. No podemos intentar recrear una voz haciéndole así y que se note que no es un viejito, ¿no? Es la parte que hay que crearle en realidad una identidad sonora, eh, para que obviamente todo esto tenga una personalidad de marca. O sea, la voz tenemos que tener todas estas características. Una buena locución, bueno, pues conlleva un chorro de cosas, pero no nos vamos a clavar ahí, que tiene que ver que el tono sea bueno, la dicción sea buena. Puede ser que ustedes tengan un poema hermoso, un locutor muy bueno, bueno, una voz buena, pero si la dicción no es buena, y vamos a escuchar, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces ahí empezamos a echar a perder todo. El diseño de audio, finalmente, y ahorita lo van a entender, es como una suma de muchos elementitos pequeñitos, que si la voz tenga la intención, tenga
dicción, tenga la pronunciación, tenga todos esos elementos, la voz. Luego nos vamos con la música y tiene que tener ciertas cositas, los efectos, ciertas cositas, el silencio, otro tanto. Entonces, una vez que tejemos todo esto, podemos generar una banda sonora. A través del diseño de sonido generamos una banda sonora que es la que tendrá su video y que nos va a ayudar a comunicar un poco más del 50% de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que no lo veamos, puede ser que tengamos en algún momento imágenes oscuras, por ejemplo, o sea, no se ve nada, pero estamos escuchando y de repente otra vez volvemos a ver imágenes, imágenes, imágenes y otra vez estamos en silencio y no ve nada. Entonces, si tenemos un buen audio, nos puede ayudar a generar muchísimas cosas. A de repente apagar cámara o a tener un fade out o a tener negros, pero si el audio funciona de principio a fin, todo está correcto. La grabación es bien, Recording stopped. perdón, la grabación es bien importante también. Si nosotros grabamos bien esta voz, pues nos vamos a quitar de problemas porque no vamos a estar escuchando los ruidos de fondo. Limpiar una voz es bien importante, que esté nítida, que esté clara, que no se oiga que la grabamos en el baño, a menos de que sí en algún momento tenga un porqué, se escuche con ese eco, con esa reverberación, pues a lo mejor puede ser que alguien nos esté contando una historia y está dentro de unas ruinas y, Recording in progress. y esas ruinas se escuchan, para tener ese sonido de esas ruinas, bueno, pues tenemos que tener ese eco, esa reverberación, pues ahí funciona, ¿no? Pero si no, lo importante es que la voz la grabemos, grabemos la voz limpia y que después ya podamos hacerle. Obviamente, cuando hay diálogos, cuando hay conversaciones, pues hay que cuidar que tengamos muy bien grabado ese audio con a lo mejor con un lavalier, con lavaliers, para que después ese audio esté lo más limpio posible y a partir de ahí podamos generar estas capas de sonido, ambientes, incidentales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la parte de la voz. No voy a clavar en cada uno, vamos a irnos haciendo y les tengo algunos ejemplos ahorita. ¿Todo bien, Jordan? Sí. Sí, todo muy bien. Ah, ok. En la parte de la música, bueno, la música tiene varias funciones que nos ayudan a resolver cosas en segundos. Si, por ejemplo, yo estoy hablando del mundial, no sé, en África, y voy a hacer un spot del mundial en África, pues automáticamente el hecho de que yo ponga congos o no sé cómo se llaman estos instrumentos, pues automáticamente me está mandando geográficamente a África. Si yo quiero hablar de China, automáticamente el cliché es escuchar musiquita como de ese estilo. Si yo quiero hablar de México, pues el mariachi. Entonces, esos clichés en la música siempre funcionan, ¿no? Están muy trillados, sí, pero obviamente también hay que saber seleccionar la música. Si vamos a hablar de México, pues no poner el clásico La Negra o no poner el jarabe tapatío, hay muchas opciones más. Y ahí es donde entra también el diseño de sonido. ¿Cómo quiero que suene? Pues que quiero que suene mexicano. ¿Necesariamente tengo que meter mariachi? No, puedo meter una guitarra. ¿Quiero que suene de Veracruz? Ah, pues igual y consigo un arpa. ¿Quiero que suene, no sé, italiano? Pues a lo mejor el instrumento va a ser un acordeón, ¿no? Para hablar de pizzas o alguna cosa, no sé. Entonces, dentro de las funciones de la música, esta es una, la parte geográfica que nos puede generar la música. Otra, que puede ser la parte temporal. Si yo quiero hablar de los sesentas o quiero hablar acerca de los hippies, pues automáticamente si encuentro una canción de los sesentas, me va a remitir. Si pongo California Dreaming, me va a remitir a los sesentas. Si quiero hablar de, no sé, de los ochentas, pues a lo mejor voy a meter algo medio electro, que es lo que sucede también visualmente. Cuando yo quiero hacer una referencia a algo, pues me doy cuenta y meto, por ejemplo, ciertos neones para que se sienta como de los 80 si fuera visualmente, gráficamente. En música, pues a lo mejor lo que podemos meter es algo medio como synth, pop, para que nos dé esa idea, ¿no? Si yo quiero hablar de algo rudo, pues a lo mejor el rock me va a ayudar muchísimo, ¿sí? Quiero hablar de motocicletas. Adelante, Daniel. Entonces, digamos que también tenemos que hacer una chamba de curaduría en esa parte, ¿no? Claro, 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 claro. Siempre esa curaduría es bien importante porque si tú vas a utilizar música de mariachi, bueno, pues date una vueltecita para revisar. Al ratito les voy a platicar también acerca de los derechos, pero hay que revisar que la música que vayas a meter te dé la idea de que es de mariachi, por ejemplo, pero que no necesariamente sea la clásica, ¿no?
el jarabe tapatío, etcétera. Entonces sí, tienes que estar haciendo curaduría en todo momento. ¿Qué otra cosa? Nos puede dar estilos. El estilo, por ejemplo, de los fashion films, pues muchas veces tiene que ver con música techno, música electrónica, pero cuando nos vemos a esta parte en los otros años, por ejemplo, tiene que ver con tendencias Guanajuato, tendencias de México, de alguna parte de la República, bueno, pues tenemos que también hacer una búsqueda y una curaduría de qué es la música que se escucha, por ejemplo, en el norte pues lo tenemos muy identificado, ¿no? En el norte puede ser que sea también acordeón, puede ser que sea como, no sé, música como de ese estilo. Guadalajara, pues obviamente es mariachi. Veracruz, ya tenemos una idea con esto que es ¿cómo se llama? Como arpa. Y así podemos ir identificando, ¿no? Entonces, la música también nos genera estilos, también nos genera ritmos. Puede ser que si yo quiero tener una edición rítmica, pues tengo que pensar primero en la música. Si mi edición va a ir a ritmo y cada que hay un beat voy a hacer un corte, pues tengo que primero pensar en la música. A lo mejor no voy a llevar, a lo mejor llevo una voz, pero es muy sencilla, pues entonces tengo que pensar desde la preproducción qué música es la que voy a meter, qué tan rápido es, cómo son si voy a tener que pagar derechos de esa canción, qué pasa si gano. Para subirlo a redes sociales, pues automáticamente me lo van a tirar el video. Entonces tengo que pensar yo en música libre de derechos. Hay muchas páginas donde pueden ustedes conseguir música libre de derechos y encontrar esa música que va a tener todas las características y todo el condensado de lo que es mi video. Se tiene que resumir en esa pista, en esa música. ¿Ok? Entonces nos da temporalidad, espacialidad, la parte geográfica, un estilo, estado de ánimo. Puede funcionar no solamente de fondo. Vean ustedes de repente, de los ejemplos que les voy a poner en un ratito, pues es bien normal que si yo hago un comercial, digo, vamos a un ejemplo de un comercial de un reel, por ejemplo, en el que digo, cansado de hacer facturas, cansado de no sé qué más, cansado de no sé qué, y la música a lo mejor es como tun, 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 tun. Y de repente tenemos la solución con no sé qué más y entra la música alegre ahí, hace el cambio directamente. Entonces, pues ya estamos utilizando la parte de la música aunado a una buena actuación, aunado a efectos y bueno, se resuelve. La idea es resolver con sonido y apoyar lo que está haciendo el video. Otro de los puntos son los efectos, que finalmente lo que van a hacer es complementar un poco y darnos un poco más de realidad de lo que estamos viendo. Puede ser que el lugar donde yo estoy, pues es un lugar que si yo estoy volteando hacia allá, pues se ve el lugar desolado, pero puede ser que atrás de cámara esté lleno de personas. Entonces, pues ese audio no me va a funcionar. Lo que yo tengo que hacer es después en postproducción encontrar algo parecido a lo que yo estoy viendo. Si estoy viendo un parque donde hay niños, donde se escuchan patos, donde no sé, etcétera, pues a lo mejor lo que voy a tener que hacer es conseguir en librerías de sonido, voy a tener que encontrar sonido de un parque para después ponerlo, ¿sí? Pero puede ser también que yo los diálogos, el sonido que está ese día no me funciona, porque yo estoy hablando de la desolación, de etcétera, etcétera, y obviamente el lugar no se escucha desolado. Entonces, lo que voy a tener que hacer, ahorita les voy a explicarlo, algunos de estos tips, es grabar los diálogos en lugar de ahí, grabarlos en un lugar cercano, con menos gente, pero que obviamente sea con el mismo lip sync o el mismo tiempo de lo que dura esa frase, ¿no? Me tocó a mí grabar en una película donde los actores no se sabían los diálogos, porque los actores no eran actores. Es una película de Amad Escalante que se llama Eli, donde el guión todos los días se iba reescribiendo porque de repente, pues el actor, como no eran actores, ese mismo día, para generar esa naturalidad, lo que hacían ese día le decía, mira, esto es lo que tienes que hacer. Entonces no se los aprendían, porque no eran en primer actores, entonces de repente hacíamos 20 tomas y las 20 eran diferentes. Entonces lo que hacíamos al final del día era nos metíamos en un coche y grabábamos los diálogos correctos. Entonces, en la película hay muchos diálogos que dicen los actores en cámara que no corresponden a lo que se grabó en realidad y lo que se puso. Y eso también es una de las cosas que funciona porque esos se llaman wild tracks. Esos wild tracks, pues, que pueden ser de voz, que pueden ser de efectos. Por ejemplo, si se cae, no sé, imagínense que en su video se cae un plato, ¡prum! Pero solamente vemos cuando yo lo suelto, aquí, lo suelto,
pero no vemos cuando cae. Y resulta que yo, la toma que hago de cuando cae, solamente tenía 3 platos. Entonces, grabé 3 veces la caída del plato, pero ninguna me funcionó. Entonces, lo que voy a hacer yo es truquear un poquito, o puede ser a la hora que, imagínense que se cayó el plato, de los 3 platos que había, uno de las veces gritó uno de los actores, ¡ay! Sobre el sonido, sobre el ruido del plato. Entonces, ese ruido no nos funciona. Entonces, agarramos el sonido de otro de los platos o después ponemos uno en postproducción, uno que tengamos en librería, lo ponemos y se lo vamos a pegar en ese momento. Entonces, siempre tenemos que pensar el sonido por separado para poder armarlo en postproducción. Los efectos como tales existen como de varias clases, se los explico rapidísimo, unas para que los entiendan. Unos son los incidentales, que nos marcan incidentes, pasos que nos pasan, que nos indican cuando yo pongo un vaso en la mesa. Eso es un incidental, que por ejemplo me quito una mochila, pues que se escucha cuando me quito la mochila, que me quito una chamarra, que se escucha cuando me quito la chamarra. Esos sonidos son incidentales. Cuando se graban en la locación, se llaman wild tracks, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo tal cual ahí. Pero cuando yo los reproduzco en postproducción, se llaman follies. Los follies son esos sonidos que yo estoy viendo el video y que yo estoy poniéndome la chamarra haciendo el mismo ruido, pero ya controlado, ¿sí? Entonces, es una manera también, obviamente es muy cansado y muy tedioso, porque si de repente ya están sobre tiempo, pues lo que menos quieren hacer son follies. Entonces, la recomendación es que en la producción, si hay sonidos importantes que son parte de la historia, por eso regreso al punto de la preproducción. Si ustedes en preproducción dicen, es que cuando se cae el plato sí es importante, porque en eso el personaje se despierta, por ejemplo, entonces es importante grabar el sonido de ese plato, porque aunque ustedes le pongan un sonido de otro plato o de un vaso o de otra cosa, no va a corresponder y es cuando empieza a haber esa disonancia o esa discordancia de que lo que estoy viendo no me checa con el sonido y me saca a mí y ya no empiezo a creerme lo que estoy viendo. Daniel, Perdón, Raúl, nada más una pregunta. ¿Con los folies cuáles eran? los folies son los sonidos que te van a ayudar a representar algo, pero se graban en estudio. Por ejemplo, el sonido de que te pones una chamarra, te subes un cierre, pones un vaso, A cada- diferencia de los sonidos incidentales, esos son como los naturales, ¿no? Los que no son... todos son incidentales. Dentro de los incidentales están los wild tracks, que son los que se Ajá, graban en locación, y están los ajá. folies, pero son incidentales. Están Ok, ok. marcando Ya incidentes. entendí. Ok, Si gracias. yo, si yo tengo, por ejemplo, imagínense, tengo cuando lleno un vaso, pero obviamente cuando estoy haciendo el sonido, pues el director está diciendo, a ver, aunque yo no estoy viendo al director, estoy sirviendo el de y se escucha tal cual hago yo el sonido, pero el director en ese momento dice, más despacio, ándale, perfecto, ese sonido no me funciona porque tiene el sonido del director. Entonces, lo que yo hago después es, una vez que termine esa grabación, pido grabar wild tracks. Me dan chance de grabar incidentales, me dan chance de grabar wild tracks. Entonces, lo que haces tú, como tienes la misma acústica del lugar, tienes el mismo vaso, tienes la misma agua y acaba de suceder y acabas de tú hacer el movimiento, vuelves a hacer el sonido y ese lo grabas, pero callas a todo mundo. Silencio, vamos a grabar wild tracks y entonces en ese momento se graba ese sonido. Las pisadas, sucede lo mismo. Un error que es como de, pues no de principiantes, pero es un error que sucede es cuando tú tienes un personaje comiendo, cuando tú tienes un personaje caminando y está hablando. ¿Por qué? O jugando, por ejemplo, en algún momento nos tocó hacer un cortometraje donde los personajes jugaban dominó, pero no les veíamos las manos. Entonces, de repente, pues ellos estaban jugando y de repente nada más se veía que hacían esto y que se suponía que ponían una ficha, ¿no? Pero el plano estaba de aquí a aquí arriba. Entonces, en ningún momento veíamos las... Obviamente había un diálogo que mientras ellos estaban platicando, estaban haciendo lo mismo, ¿sí? Pero teníamos otra cara, otra toma que los estaba tomando en la toma amplia, que era la que íbamos a utilizar en esos momentos, pero los diálogos en ningún momento veíamos las fichas, porque las fichas estaban acá abajo, ¿sí me explico? Entonces, lo que se hace es regrabar varias veces. Grabas el diálogo, ellos haciendo como la mímica de los movimientos, pero en ningún momento está sonando, porque si no te va a afectar los diálogos y no los vas a poder editar. Entonces, haces una toma
con los diálogos sin las fichas, haces otra toma en la que solamente estás viendo las fichas, otra toma amplia en la que estás viendo todo y obviamente en la edición lo que vas a hacer es truquear un poquito, ¿no? Porque puede ser que en algún momento nosotros vemos la mano, cómo pone la ficha en la mesa, pues ese sonido a lo mejor vamos a tener que grabar sonidos aparte para que ese se sienta como importante, porque es cuando gana, por ejemplo, ¿no? Imagínense la importancia de esa última ficha, porque le dice, pues con esta mula te mueres, cabrón. Entonces, pone la de esta, entonces la frase es importante, porque dice, con esta mula te mueres, cabrón. Entonces, eso lo vamos a grabar aparte y además vamos a grabar el sonido, porque puede ser que a la hora que yo ponga el sonido, le ponga un eco, por ejemplo, ¡tas! ¿No? Se va a escuchar y a partir de ahí se levantan y se hacen los balazos, no sé. Entonces es importante que en la narración nosotros entendamos qué sonidos son importantes tener por separado, porque me va a ayudar o a ponerlos, ¿sí? O a sustituirlos o a complementarlos. Puede ser que el sonido que yo puse está muy, muy pinche, el que yo puse ahí el que yo grabé con la voz, pero si yo tengo aparte otro más fuerte, pues a lo mejor en edición lo voy a poner y le voy a poner un reverb, entonces me va a ayudar a complementar. Entonces es importante tener todo por separado. Lo que les decía cuando un personaje camina y habla, volvemos a lo mismo, porque si nosotros estamos interrumpiendo, vemos al personaje caminando y mientras está hablando, lo que tenemos que hacer es descalzar, le quitas los zapatos al personaje para que si camina en esta toma que no veo los zapatos, simplemente no, lo quito los zapatos y que camine sin los tacones, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a escuchar su diálogo perfectamente y después grabaré, obviamente, los wild tracks de los pasos y esos los podré yo separar un poquito. Ahora, bien importante, si yo estoy en una iglesia y yo tengo unos tacones, pues esos tacones van a tener el sonido de la reverberación de la iglesia. Tengo que hacer varias veces el sonido para que pueda funcionar, porque si no se va a escuchar o sea, el reverb o la reverberación de cada paso y va a ser difícil que yo pueda hacer la edición. Y volvemos, si no está bien hecha esa edición, se nota y otra vez me desconecta porque dice, te empiezas a fijar en los tacones que no corresponden o que se repiten, ¿no? Que es muchas veces lo que sucede, que si yo tengo un personaje que camina 10 segundos y tengo solamente dos pasos y lo repito, lo repito, lo repito, no, o sea, se siente y el espectador dice, ¿qué pasó? O sea, algo me está pasando porque no me cuadra lo que estoy viendo con lo que estoy escuchando, ¿va? Entonces, bueno, esos son los incidentales. Hay otro que son importantes que nos ayudan a rellenar todo, que son los ambientales. Los ambientales, si yo, ahorita ya les di un ejemplo que era, si yo estoy grabando en un parque, bueno, al final de que se te termina de grabar la toma, con la grabadora que yo tengo, con el boom que yo tenga, pido grabar ambiente. Cuando es exterior se llama ambiente, cuando es interior se llama room tone. Por ejemplo, si yo estoy en una cocina y los diálogos se generan en una cocina, pues seguramente se va a escuchar el sonido del refrigerador, se va a escuchar el sonido de la calle por fuera. Entonces yo tengo que grabar por lo menos a lo mejor un minuto. Si esa escena dura 30 segundos, pues a lo mejor me pongo a grabar un minuto de room tone, de cómo se escucha el sonido cuando se supone que está sucediendo esta acción, porque puede ser que los diálogos, recuerden que cuando hacemos nosotros cine, cortometrajes, videos, lo que estamos haciendo nosotros es generar fragmentos de tiempo y a la hora que los voy juntando, estos fragmentos de tiempo, el tiempo se escucha, ¿no? Entonces, si yo tengo un diálogo corrido, pues puede funcionar que yo me ayude a ponerlo y lo que voy a hacer es poner las imágenes sobre esos diálogos, voy a jugar con tomas donde yo no vea la cara, etcétera, ¿no? Pero el fragmento del ambiente va a ser bien importante tenerlo por separado porque puede ser que cuando yo lo vuelva a poner, me va a ayudar a enmascarar un poquito todo eso. Por eso es importante que la voz esté muy limpia, porque si yo no tengo la voz limpia, se va a escuchar por más ambiente que yo le ponga, ¿sí? Entonces, es importante tener los diálogos por separado, todo por separado y armar en postproducción. Entonces, una vez que terminan, si es en un exterior, piden, voy a grabar ambiental y se ponen a grabar el sonido como se estaba escuchando en ese momento, ¿sí? Voy a grabar room tone, pues es el sonido del cuarto o el tono del cuarto, cómo se escucha, no el tono, el sonido del cuarto tal cual,
para poder después ponerlo, ¿sí? Si estoy en un centro comercial, pues obviamente no va a ser el mismo sonido de un centro comercial al de un restaurante. En el restaurante, pues voy a hacer lo mismo. Voy a pedir room tone y todos van a hacer lo mismo. Estoy en una cocina, estoy en un lugar donde están cosiendo ropa, pues a lo mejor se escuchan las máquinas de coser mientras, ¿no? Entonces, bueno, esos son los ambientales incidentales. Y existen otros que son sintéticos, que pues pueden ser los whooshes, por ejemplo, todo lo que son esos sonidos que de repente, por ejemplo, un logotipo, ¿no? Esos sonidos son importantes, se llaman whooshes. Whooshes. Whoosh. Y es por el sonido que hace. Existe otra categoría que se llaman los Swiss, y es porque son un poco, son como los sonidos de Kung Fu. Digo, si a ustedes les ha tocado ver películas de acción, los todos esos soniditos se llaman suices y también nos ayuda a, obviamente, acentuar una acción, ¿no? Por ejemplo, las espadas, las típicas espadas que vemos cuando hay peleas, pues esos sonidos son puestos después. Las espadas no suenan así, ¿no? O cuando algo corta, o sea, y que se oye como un sonido como muy finito, que corta, ese también es puesto. Entonces, bueno, esos son de más o menos las categorías ambientales, incidentales y los sintéticos o especiales, entre la parte de los efectos. Y luego viene el silencio, que es importante porque siempre tenemos ausencia de, pero es como, pues extraño decir que si yo estoy en una escena en la playa, en silencio, pues no existe. Esa escena en realidad no existe. Si yo lo quiero llevar a la realidad, pues ese silencio puede ser que no haya voces, no haya personas cerca, pero se va a escuchar el mar y se van a escuchar a lo mejor gaviotas muy leve. Entonces, hay silencio con esos sonidos, ¿sí? Puede ser que yo escuche mi video únicamente lleve música, pero en algún momento para acentuar, ¡fum!, a lo mejor quito la música y se va a sentir el silencio. Puede ser en algún momento, o solamente algunos elementos. Dependiendo qué dramatismo pudiéramos nosotros meterle, el silencio va a funcionar. No sé si se han fijado siempre en las películas de terror, siempre intentan como llevarnos a los contrastes. Para que pueda haber un sonido como de miedo, así el ¡ah!, que te asuste, todo se va secando, es decir, todo vamos quitando sonidos, nos estamos separando de la casa donde están los personajes, estamos entrando al bosque, y una vez que entramos al bosque se oyen los grillos y de repente ya no se escucha nada. Y lo que sigue es ¡ah! O sea, es el sonido, es el contraste. Entonces, para que pueda existir estos contrastes dentro de lo que queremos nosotros contar, tenemos que ayudarnos también de sonido, ¿sí? ¿Qué pasa en las películas de Transformers? Pues que en Transformers toda la película hay sonido. Siempre se escuchándose a la hora que se están convirtiendo, la música incidental, o sea, todo, que llega un momento que si quieren acentuar algo, ¡fum!, lo hacen con silencio, ¿no? Eso funciona siempre. Entonces, bueno, ¿hasta aquí estamos bien? Ok. Ahora nos vamos a ir al proceso, rapidísimo, el proceso de la preproducción. En el proceso de la preproducción que hacemos, pues es donde planteamos qué es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a ver, cuáles son las acciones y tenemos que también poner ahí qué es lo que estamos escuchando mientras eso pasa, ¿no? Vemos a dos personas en un café, en una ciudad al estilo Barcelona y de fondo se escucha la ciudad y mientras tanto música sonando desde el radio del café, ¿no? Hay una, dentro de la narrativa en audio, bueno, y también en video, hay una parte que es la parte diegética y la parte no diegética. La parte diegética se supone que dentro de la narrativa puede existir sonido que también los personajes están escuchando. Si, por ejemplo, se escucha, ellos van manejando y mientras van manejando ponen el radio, ese sonido y esa música es diegética porque está sonando dentro de la escena. ¿Estamos? Ahora, cuando el audio no, es no diegético, es cuando nosotros lo estamos poniendo en edición y los personajes que están ahí no están escuchando esa música. Es por lo regular la tan, 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 tan.
tan, 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 tan. Todo eso no lo están escuchando los personajes, ¿no? Porque está como en la parte de la cuarta pared, lo que le llamamos la cuarta pared, que de repente hay videos donde se rompe esa cuarta pared cuando el personaje ve a los ojos, por ejemplo, o cuando vemos que interactúan, se rompe la cuarta pared y hay veces que puede ser que se interactúe con ese sonido de fondo, ¿no? Pero por lo regular, la parte diegética es cuando el sonido forma parte, o la música, principalmente la música diegética, forma parte de ahí. El personaje se ve que vemos que se sube a tocar en un concierto, la guitarra que está tocando y el sonido que está tocándose en el concierto es diegético, mientras les digo, esta música del score, todo esto que viene atrás o la música que nos genera atención es no diegética. ¿Estamos ahí? ¿Estamos correctos en todos? Bueno, continúo. Entonces, dentro de la preproducción es importante destacar qué es lo que vamos a escuchar, qué música es la que va a haber, cuándo va a haber efectos y qué efectos son importantes. Y desde ahí ustedes sacan una lista, si tienen un sonidista o si el director lo tiene muy bien en la cabeza o todo el equipo, no se deben de olvidar de grabar ciertas cosas porque en postproducción las van a ocupar. Entonces, desde la preproducción es importante tomarlas en cuenta. En la parte de la producción, cuando ya se está haciendo todo, pues en la parte de la producción lo que intentamos es grabar todos estos sonidos, grabar todos estos diálogos. No perder de vista que si hay diálogos y que después los voy a meter con postproducción y medio extraño en la edición, etcétera, bueno, pues los voy a grabar en ese mismo momento porque puede ser que yo ya no tenga a los mismos actores días después cuando yo haga la postproducción. Puede ser que yo los vuelva a llamar para hacer el ADR o lo que es el doblaje. Ahorita les explico qué es eso. El ADR es cuando tú grabas los diálogos en locación, pero luego los regrabas en estudio a unas condiciones pues más controladas, sin ruido, todo eso. Entonces puede ser que tengas ahí el ADR. Daniel, adelante. Sí, bueno, en esta parte, entonces, ¿me recomiendas, por ejemplo, que tenga una llamada reunión con la directora del proyecto? Bueno, es que yo soy el de audio, yo estoy cargado en el audio. Entonces, ¿recomiendas que le haga la propuesta o que mejor me comunique con ella antes de hacer cualquier cosa y que ella me diga así como cuadro o bueno, como segundo por segundo qué es lo que busca, digamos, proyectar o algo así? ¿O cómo sería la dinámica? El proceso, casi siempre a todos los sonidistas y que hacemos sonido nos excluyen porque le dan importancia a la cámara. Y la bronca es que cuando todo sale mal, quieren que se resuelva con sonido. Esa es la bronca. Entonces, lo que yo te recomendaría que hagas es, ¿sabes qué? Si vamos a meter este tipo de sonidos, o qué, platícame cómo va a ser la postproducción o cómo va a ser la mezcla de audio que quieres lograr, porque es importante que conozcas el guión tú, es importante que tú hagas una lectura destacando los efectos de audio, que platiques con el locutor, perdón, con el director. A mí una vez siempre que yo hacía diseño para cortometrajes o videos o audio, siempre me ponía en contacto con el director y le decía, a ver, platícame cómo quieres que suene. ¿Tienes alguna referencia? Me enseñaban referencias, ¿no? Por ejemplo, una vez hicimos un cortometraje en el que se suponía que la protagonista aprendía a escribir porque su mamá le enseñó escondidas en un metate. En el metate, cuando aparecía la masa, ahí le enseñó las letras. Entonces decía, ¿sabes qué? Es que quiero que se escuche muy terroso. Cabrón, ¿cómo que terroso? Quiero que se escuche mucho el roce de las ropas. Quiero que se escuche mucho cuando pisan en la tierra. Quiero que se escuche, o sea, entonces a eso se refería con terroso. Pero si a mí no me hubiera dicho, yo a lo mejor las pisadas no las hubiera tomado tanto en cuenta, o sea, hubiera hecho otro tipo de material. Entonces, para que el director le quede su película, su video, lo que va a hacer bien, es importante que te diga a ti qué es lo que tiene en la cabeza en cuanto a audio, para que tú alcances en la producción poder grabar esos sonidos, poder saber cuál va a ser el proceso. O sea, tú tienes que tener en la cabeza la misma película, pero desde el sonido, porque ellos lo están viendo desde la narrativa, el director, y la parte de cámara lo está viendo desde su óptica visual. Entonces tú tienes que levantar la mano y decir, ¿saben qué? Denme chance, denme 5 minutos para grabar los mismos diálogos, pero en el coche, o aquí en un lugar apartadito donde no se escuche tanto ruido, o o ¿sabes qué? No se está grabando nada, por favor. O sea, ahí obviamente en el cine y en el video, pues ustedes saben que hay toda una jerarquía. Tú te acercarás al director, al asistente de dirección,
oye, ¿sabes qué? No se está escuchando bien, podemos grabar de nuevo estos diálogos y ya. O sea, el director decidirá. Si te dice, no, 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 lo resolvemos en post, pues ya, su bronca, ¿no? Que siempre sucede, pero bueno. Entonces, en producción, la idea es que todo lo que tú anotaste en preproducción, en producción lo puedas grabar y puedas resolver la mayor cantidad de sonidos en ambientes, en room tones, en wild tracks, ya sea de incidentales, de voces, para que en postproducción, y obviamente yo te recomiendo que etiquetes todo, o sea, cuando descargues el material que digas, aquí está, este es el diálogo, es aquí en este folder están los sonidos de los ambientes, aquí los incidentales, aquí tal, 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 para que en postproducción, una vez que llegue en ese momento, sea mucho más fácil que tú puedas hacer toda la chamba sin ninguna bronca. Lo ideal es que primero se metan diálogos, una vez que tú, vamos al proceso de postproducción, primero tú enviarás a lo mejor, si hay diálogos, pues enviarás los diálogos ya limpios para que ellos puedan empezar a editar, los puedan, antes de que ellos empiecen a, esa es una de las broncas y pongan mucha atención. Obviamente, digo, si ustedes van a grabar el sonido aparte del video, lo que tienen que hacer es obviamente trabajar con claquetas. ¿Saben lo que es una claqueta? Bueno, tienen que trabajar con claquetas para que el sonido esté sincronizado tanto en audio como en video. Una vez que tú tienes ese audio, lo vas a limpiar. Hay una opción que tiene Audition en el que puedes tú ir agarras un fragmento, por ejemplo, si estás grabando y se grabó con mucho hiss, te vas a Audition, agarras un fragmento de ese hiss y lo copias y luego le dices que quite ese sonido en todo lo demás. Entonces te alcanza a eliminar, hay un proceso en el que lo puedes hacer para que a la hora que tú mandes ese audio vaya lo más limpio posible. Una vez que ya tú mandas el sonido, lo van a sincronizar con tu audio y es momento de empezar a editar. Si ellos editan con el audio de la cámara y no han tomado en cuenta tu audio, te vas a meter una broncota al final porque vas a tener que estar agarrando las tomas que eran y ya ni siquiera te vas a acordar para ponerla y vas a hacer un Frankenstein que va a estar horrible y va a ser más sencillo que tú al final, eh, si les das el audio limpio desde un inicio, ellos sincronizan y empiezan a editar. No sé si estoy explicando bien el proceso, si me lo cacharon, más o menos. ¿Sí? Bueno. En la postproducción, obviamente, una vez que están hechos los diálogos y que ya nadie le va a meter, obviamente, aquí entra otro punto. Si obviamente el hilo conductor lo lleva la música o van a editar a punto, cómo van a editar de manera rítmica, ¿sí? Cada corte, cada beat, algo así, pues es importante que tú les pases la música o sea seleccionado la música, que de preferencia sea libre de derechos, porque si no, van a grabar algo padrísimo con alguna canción que ya existe y cuando la traten de subir a alguna red social o a YouTube, se las van a bajar por los derechos. Entonces, hay que conseguir música libre de derechos que no tenga bronca si va a formar parte de esto y más si va a ser parte rítmica, pues al final, aunque tú cambies la canción, tendría que ser del mismo beat y en el mismo momento para que te pueda funcionar. Se puede, definitivamente, pero lo ideal es que desde un inicio escojan música libre de derechos. Otra cosa, si ustedes van a basar todo en ambientes o en incidentales, pues también obviamente que una vez que esté el primer corte, pues hay que poner ambientes, hay que poner incidentales, hay que poner música, hay que poner voz, y ahí viene la parte más importante, que es la de la mezcla, ¿no? Que permite que estos cuatro elementos se combinen de una manera adecuada para crear un mensaje efectivo. Pudieran los mismos efectos, la misma música, la misma voz, se la pueden entregar a 3 personas diferentes o a 10 personas diferentes y todos van a hacer una mezcla muy distinta, porque la hacemos toda la mezcla dependiendo de nuestro contexto. Puede ser que para mí sea importante la música en primer plano siempre y la voz no tanto, pero puede ser que para el director al contrario. Y esa es la disputa siempre con el departamento de sonido y los directores. Híjole, cabrón, es que la música está bien fuerte, es que los efectos están bien fuertes. Entonces, pues hay que pensar que estamos trabajando en una coproducción obviamente, con un director, con alguien que está haciendo una parte visual, y que obviamente quien trae la película o quien trae la batuta, obviamente es él. Entonces hay que entregar nosotros o hacer una premezcla, enseñarla, y a partir de ahí decir, ¿sabes qué? No, los efectos les faltan. Este ambiental no me funciona, quítalo. Por narrativa, ta, ta, ta. O sea,
empezamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, la mezcla en realidad se hace una vez que ya no se va a mover nada, absolutamente ni un cuadro, es cuando entra la postproducción de sonido. Es la última parte del proceso. ¿Por qué? Porque si de repente tú haces la postproducción de sonido y de repente alguien más mete mano, alguien más lo escucha y dice, no, ¿sabes qué? Como que no nos gustó y hacen otra edición, vas a tener que volver a armar todo y o sea, puede ser que sea sencillo en algunos momentos, pues nada más estiras música, mueves los diálogos de un momento a otro, pero para que quede milimétricamente y no tengas bronca, lo ideal es hacerlo hasta el final del proceso. ¿Ok? Hasta aquí. Ahora nos vamos con unos videos que tengo por aquí. Claro que sí, aquí los tengo, Raúl. A ver, vamos a irnos a... Dejo de proyectar, ¿verdad? Yo. No, los puedo yo proyectar así. A ver, vámonos primero a... Quiero que veamos, por ejemplo, vamos a ver Primera Plus, Trión, el que dice sin sonido, porfa. Va. Listo, lo voy a reproducir. ¿Cómo le hago para verlo yo también? Creo que no tiene audio. Ah, no, pero no se ve. ¿Ya lo vieron ustedes? No, Sí, ahorita lo estoy reproduciendo. Sí se ve. ahorita yo no lo veo. ¿Dónde estoy? Igual lo voy a volver a reproducir para que lo vuelvan a ver sin sonido. Qué raro, no lo pude ver yo. ¿Ustedes sí lo vieron? Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, este obviamente es, todo esto es animación y hay que rearmar toda la banda sonora. Aquí no, obviamente no hay opción de grabar el ambiente, el incidental, el diálogo, no, o sea, todo se tiene que hacer desde cero. Obviamente lo primero que hacen es tener una preidea de los diálogos, en este caso la locución que aparece al final, y luego ya se hace toda la postproducción de sonido, pero se tiene que rearmar todo. Ahora podemos poner el que dice mezcla. ¿Y cómo le hago para verlo? Yo también. Creo que dices que tiene varios monitores, ¿no? O sea, se ve en el mismo programa del Zoom. No sé si ahí lo tendrás en alguna ventana. Es que estoy viendo la ventana del Zoom donde están todos, pero no veo el video. Pero no importa. Pon el, porfa, el de Va, muy bien, lo voy a reproducir. el que dice mezcla. Sí. ¿Cuántos viajes hiciste con la imaginación? Hoy viajar es tan increíble como lo imaginaste. Primera Plus, listos para mover tu mundo. Listo, ahí acabó. Híjole, no sé si lo vieron. Es que yo no vi nada. Bueno, yo me imagino que si ustedes sí lo vieron, no sé cómo. ¿Qué le Creo puedo que apretar? creo que Dime, los dime. chicos sí lo están viendo muy bien, sí lo escucharon todo, ¿verdad? Sí, Sí. sí se escuchó. Sí. Ok. Bueno, yo no lo vi ni lo escuché. Bueno, obviamente la mezcla se hace después, tiene música, tiene efectos, tiene locución y todo. Y bueno, la chamba es muy diferente porque no tenemos aquí elementos desde un inicio. Podemos poner ahora el de Fútbol Magos.
el que dice Claro, sonido directo. Este que van claro a que ver sí. es el video con el sonido que se grabó. Es tal cual. O sea, y se hizo, el director hace una edición y luego nos lo envía y nosotros lo que hacemos es rearmar todo lo demás. Muy bien, lo voy a reproducir. Gracias. Ok, ahí está. Vamos a poner. Ah, Ajá. estas es todas las indicaciones del locutor, digo, perdón, del director. Y este es el audio que nos manda y nosotros lo que hacemos es lo que sigue, ya con música, se refuerzan algunos efectos, se meten gushes, se meten ambientes de la gente gritando, se refuerzan los toques del balón, etcétera, ¿no? Ahora vamos a poner el otro, porfa. El que Va. dice. Bueno, y así queda, ¿no? Ya hay algo de diferencia, ya se siente como, pues que sí está sucediendo un poco más de acción, etcétera, etcétera. Vamos a poner ahora, porfa, el que dice envíos Primera Plus, igual el que dice solamente voces, primero. Va, muy bien. Ya lo voy a reproducir. Vean los cambios de ambiente. Hola Doc, hoy ¿qué cree? Se me rompieron los lentes nuevos y estoy teniendo muchos problemas porque no veo nada. ¿Puede mandarme el reemplazo? ¿Hasta Morelia? ¿Te urgen mucho? Sí, me urge demasiado. Con Envíos Primera Plus, cuidamos que tus paquetes más delicados lleguen en pocas horas y sin complicaciones para tus clientes. Y si eres socio Dotters, tenemos una gran noticia. Ahora puedes usar tus puntos Dotters para hacer tus envíos. Descubre más beneficios como este en www.dotters.com. Porque cada envío es un logro para tu negocio que celebramos contigo. Aprovecha y envía tus paquetes con Dotters, tu programa de lealtad. Bueno, obviamente ahí la voz, las voces son, esa es como la versión en la que son las puras voces. Si se fijan, hay cambios de ambientes con la locución y obviamente después eso se tiene que limpiar. Cuando hay esos brincos, hay que hacer crossfades. Obviamente tenemos un audio y el que sigue y hay que hacer esos cross entre uno y otro para que no se noten los brincos tanto. Obviamente hay que ponerle después ambientes, música para que se alcance a resolver. Vamos a poner ahora cómo queda final, el que se mezcla. Voy. Hola Doc, hoy ¿qué cree? Se me rompieron los lentes nuevos y estoy teniendo muchos problemas porque no veo nada. ¿Puede mandarme el reemplazo? ¿Hasta Morelia? ¿Te urgen mucho? Sí, me urge demasiado. Con Envíos Primera Plus, cuidamos que tus paquetes más delicados lleguen en pocas horas y sin complicaciones para tus clientes. Y si eres socio Dotters, tenemos una gran noticia. Ahora puedes usar tus puntos Dotters para hacer tus envíos. Descubre más beneficios como este en www.dotters.com. Porque cada envío es un logro para tu negocio que celebramos contigo. Aprovecha y envía tus paquetes con Dotters, tu programa de lealtad. Ahora, otra cosa, hay que también tomar en cuenta a dónde va estos materiales. Estos materiales son para reproducirse
en los audífonos que de repente hay en los camiones de Primera Plus, entonces, o en redes sociales. Entonces, la mezcla tiene que estar hecha como para este tipo de cosas. Si tú haces un material que va directamente, por ejemplo, en algún momento nos tocó hacer el audio de un videojuego para iPad. Obviamente, nuestra referencia era una bocinita de este tamaño. Era una bocinita así chiquitita y súper gacha con la que hacíamos todo el sonido. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos nosotros con las bocinas del estudio, se iba a escuchar súper bien, pero no sabíamos cómo se iba a escuchar finalmente para el iPad. Entonces, siempre mezclábamos también de esa manera. Y aquí en esto es lo mismo. Siempre la forma en la que se va monitoreando es escucharlo en celular para ver en el celular cómo se escucha, porque en audífonos se oye muy bien los efectos, por ejemplo, de la caja, se oyen hasta graves, pero cuando tú lo escuchas en un teléfono, pues casi no se sienten. Entonces hay que estar viendo también cuál es tu referencia. Vamos a poner ahora, porfa, el que hice bolsas Porfirio, el de hasta arriba, igual sin sonido. Va, muy bien. Ya lo voy a reproducir. Le quitamos el sonido porque eran puras indicaciones del director y todas cortadas. Listo. Y les platico poquito. A la hora de hacer la mezcla, pues el director nos lo manda así como que, ¿sabes qué? Es que nos urge porque tenemos que mandarlo ya hoy. Así que no seas malo. Lo que necesitamos es que se escuche algo muy parecido a Odisea 2001, Odisea del Espacio 2001 creo que es. Que se escuche tan, 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 tan. Y que luego ya al final cuando se vea la bolsa, queremos que se oiga como un tatán. ¿Cómo que un tatán? Porque no lo ponía escrito, ni siquiera no nos había puesto como esto que les acabo de decir, el tatán. Nos decía, y después un tatán. ¿Un tatán? Y la editora, que es Carla Hinojosa, decía, es que no le entiendo qué es un tatán. Y pues total que ya pudimos localizarlo, porque andaba en Oaxaca, no sé dónde, no nos contestaba. Pudimos localizarlo y dijimos, oye, a ver, ¿qué es a qué te refieres con el tatán? Ah, o sea, un tatán. Ah, güey, ya te entendimos. Entonces, bueno, finalmente lo hicimos y ya, obviamente todos los efectos ambientes son de librería, no hay nada que se haya grabado en ese momento. Todo se graba en postproducción porque pues obviamente no estaban utilizando un quirófano de verdad, ni el tin, tin, o sea, del el marcador ni nada. Así que vamos a ponerlo ahora con mezcla, porfa. Bueno. Y ahí está. Ahí la propuesta del director era, y al final quiero que utilicemos el silencio. O sea, cuando veamos la bolsa, tatán, o antes de que sea lo de la bolsa, silencio, para después el que se escuche el tatán, ¿no? Y todo lo demás no lleva música, quiero que sea completamente silencio. Entonces, ahí es el ejemplo que les platicaba hace ratito, que el silencio, pues de repente también tiene su efecto narrativo, su efecto dramático, y que nos ayuda, ¿no? Y por último, un par más. Bueno, vamos a poner el de Doctor Beta, porfa. Va. Creo que el Doctor Beta, bueno, vamos a verlo primero, la primera versión. Listo. Hoy vengo a hablarles de la importancia de cuidar la salud cardiovascular, especialmente del enemigo número 1, el colesterol. No saben lo mal que me cae. ¿Saben por qué? Acompáñenme para ver cómo nos afecta. El colesterol es un lípido que se encuentra en la sangre y tiene distintas funciones. Pero los problemas surgen cuando aumentan los niveles de colesterol malo, también llamado LDL. Cuando esto sucede, provoca la aparición de aterosclerosis y eso aumenta el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Ok, y ya obviamente aquí nada más era la versión en la que el mismo estudio de animación nos manda nosotros primero grabamos la voz, se la enviamos,
Obviamente para hacer esto primero hacemos un casting, decimos, a ver, mándanos la imagen del personaje, hacemos un casting, mandamos las voces, nos dicen, esta voz es la que nos gustó. El locutor graba todo el texto y una vez que se graba todo el texto, se hace la animación y el lip sync. O sea, a partir de la voz se hace el lip sync, se hacen los personajes y después nos mandan esta versión en la que ya el estudio le puso un poco de musiquita y nos dice, pues ahora sí pongan los efectos y todo lo demás. Ahora el otro, porfa, el que hice mezcla. Hoy vengo a hablarles de la importancia de cuidar la salud cardiovascular, especialmente del enemigo número 1, el colesterol. No saben lo mal que me cae. ¿Saben por qué? Acompáñenme para ver cómo nos afecta. El colesterol es un lípido que se encuentra en la sangre y tiene distintas funciones. Pero los problemas surgen cuando aumentan los niveles de colesterol malo, también llamado LDL. Cuando esto sucede, provoca la aparición de aterosclerosis, y esto aumenta el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares como accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. Ok, pues ahí está el resultado. Y ya por último, creo que nos queda todavía uno, ¿no? El de metalero. El de metalero es una opción también en el que se manda la voz primero, después se hace la animación y una vez que termina la animación nos lo regresan. Y esta es la versión, esta que van a escuchar es la versión que nos envía el estudio antes de meterle música y efectos. Así como me entrego al máximo en el escenario, también lo hago en otro de mis proyectos. Cuando no estoy rockeando o de gira, soy wedding planner. El poder hacer que este día sea mágico, perfecto y memorable me llena de emoción y adrenalina. Y gracias al sitio hosting y dominio que compré en Neubox, he impulsado mi presencia en línea y todos me buscan para contratar mis servicios. No es por presumir, pero ya tengo agenda llena hasta fin de año. Llegaron los que se casan en septiembre. Voy a mostrarles la decoración. ¿Les gustan las gardenias? A mí me encantan. Tu proyecto, tu negocio, tu idea. Ponlos online. Neubox, Supreme Web Hosting. Y ahora ya por último, si podemos poner ya con toda la capa de sonidos, música, efectos, los ambientes y todo. Así como me entrego al máximo en el escenario, también lo hago en otro de mis proyectos. Cuando no estoy rockeando o de gira, soy wedding planner. El poder hacer que este día sea mágico, perfecto y memorable me llena de emoción y adrenalina. Y gracias al sitio que construí con el hosting y dominio que compré en Neubox, he impulsado mi presencia en línea y todos me buscan para contratar mis servicios. No es por presumir, pero ya tengo agenda llena hasta fin de año. Llegaron los que se casan en septiembre. Voy a mostrarles la decoración. ¿Les gustan las gardenias? A mí me encantan. Tu proyecto, tu negocio, tu idea. Ponlos online. Neubox, Supreme Web Hosting. Y listo. Creo que con esto, ojalá que pudiera quedar claro. Fue una hora así de rapidísimo para explicar un chorro de cosas. Pero si les parece, y más bien, Jordan, si tenemos quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas, ¿cómo estamos en tiempos? Tú dime. Andamos muy bien de tiempo. No sé si Ok. quieras agregar algo más y podemos ir a la parte de preguntas. Pues yo creo que más bien las preguntas, porque en sí, todo lo que les platicaba, voz, música, efectos, es todo lo que juega. Ya vieron ahorita estos ejemplos. Hay muchas formas de armar como la premezcla, pero en realidad, bueno, más bien todo el proyecto, el prearmado del proyecto, puede ser que mandes primero voz, puede ser que se haga primero la música, puede ser que se haga un prearmado y después ya se arma todo. Hay veces que ya tenemos un sonido original, que es esto de el sonido directo como el del fútbol, de los magos, y al final se complementa. Entonces, pues bueno, ojalá que les haya parecido interesante esto y pues si les parece y si tienen alguna pregunta a la orden. ¿Alguna Buenas pregunta, noches. Yo chicos? tengo Ah, una ok. duda. Por ejemplo, en el caso de nuestro fashion film, vamos a grabar primero todas las escenas y todo. Ya nos pusimos de acuerdo con la persona que nos va a ayudar en el audio, pero por ejemplo, esa persona no tiene, le dimos una noción de lo que estábamos buscando, le platicamos un poquito del proyecto, pero sí nos dijo que ocupaba justamente algo visual.
Al momento ya de grabar como tal las escenas, lo ideal justamente sería hacerle un prearmado de cómo quedará el fashion, aunque no sea el corte final, incluso sin edición, o cuál es, o sea, qué sería lo ideal, darle como instrucciones también como nos lo presentabas, o cuál es lo que no, qué es lo que nos recomendarías. Mira, yo lo que te recomiendo es que lo involucres desde el inicio, o sea, desde el guión, cómo es la idea, desde ahí que lo puedas involucrar, que si él va a estar en la parte de la grabación, que también esté ahí para que pueda igual y grabar en ese momento, aunque al final tú termines metiendo los diálogos de otra manera. Ahora, si tu proceso es, no, definitivamente todo se va a hacer en postproducción porque es la voz de un locutor, bueno, pues al final de cuentas la puedes grabar, si él va a hacer la música también, o sea, a lo mejor no tiene que involucrarse, pero yo creo que desde un inicio que él conozca el guión sí te va a ayudar muchísimo para que se vaya aclarando todo, porque si no al final es una broncota cuando tú entregas material y dices, ahí está, ¿y qué hago, cabrón? O sea, ¿qué le voy a mover? Pues no sé, o sea, tú muévele, ya está el video. Ahora hay quienes somos muy visuales y nos ayuda mucho tener al final esta parte, pero también es importante si hay sonidos, voces y todo que se tenga que desde un inicio grabar, pues que sí lo involucres, sería lo ideal, pero te digo, todos los procesos son diferentes. Ok, y otra última duda nada más también para cerrar. Estamos justamente pensando en si meter o no, igual, voz de un locutor. Bueno, sería la voz de una de las protagonistas. Mi duda es, ¿le da más peso a las escenas que haya alguien contando a lo mejor su historia o alguna experiencia o algo? ¿O es mejor contarlo con los sonidos y la música sin necesidad de voz? Mira, a mí me ha tocado ser jurado varias veces y importa cómo lo narras. Si finalmente no es necesario meter una voz y todo se entiende, está perfecto. O sea, no necesitas una voz. Ahora, si hay veces que tú no puedes describir bien la escena y necesitas una voz, pues apóyate de eso. O sea, yo creo que más bien depende del producto, cómo lo quieres lograr para ver si necesita o si no necesita una voz. La decisión yo creo que la puedes tener tú. Si al final a la hora de edición ves que se cuenta bien. Ahora, yo sí les recomiendo que no se hagan chaquetas mentales solos, enseñen sus productos a alguien más, su material, porque uno piensa que se entiende claro y resulta que cuando tú lo enseñas a alguien más o a un juez, o sea, de entrada es como, híjole, no le entiendo ni madre, este no lo vamos a meter aquí y te descalifican. Entonces, yo te recomiendo que sí lo enseñes y que no te cuentes la historia de que se cuenta en tu cabeza, sino alguien más lo tiene que entender. Y ahí decides si necesitas una voz que te ayude o si simplemente funciona. A mí me ha tocado revisar materiales que con una música y con ambientes se cuenta o sea, maravillosamente y al final visualmente funciona. Entonces, no necesariamente tienes que atascar de sonido para que se entienda. La narrativa tiene que ir conjunta, así. Audio y video tienen que entenderse bien. Hay veces que el audio tiene más peso, hay veces que el video tiene todo el peso. Entonces, eso depende. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Con gusto. ¿Quién más le va? Ah, Yayo, Axel. ¿Quién va primero? Yayo, dale. Yo tengo dos dudas. La primera es, bueno, más que duda, pido una recomendación de qué micrófonos, qué marcas puedes recomendar para una producción independiente sin un presupuesto tan grande que funcione para exteriores, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, yo siempre que he hecho algún corto, siempre es como que el audio en segundo plano. No lo ponemos como prioridad y pues lo grabamos, pues al ahí se va, ¿no? Como podemos. Pero pues sí me gustaría como invertir en audio, pues para próximas producciones. Pues yo lo que te recomendaría es, actualmente es bien fácil con por ejemplo, unos DJI, unos Mic 2. Esos son buenísimos. A mí son los que nosotros de repente utilizamos para grabar entrevistas, para grabar podcasts, para grabar diálogos, porque digo, obviamente no lo vas a traer el aparatillo ahí colgado aquí, sino pues igual y consíguele un lavalier, o sea, la cápsula, el que sea, y lo ocultas
y que los diálogos se graben de esa manera. Entonces, yo te diría que unos DJI, por ejemplo, pudieran funcionar. Y te digo esos porque hemos probado varios y los que nos funcionan siempre son esos porque aparte graban. Esos pueden grabar directamente, entonces puedes tener el audio completamente nítido. ¿Qué otra cosa? Pues depende de la producción del tipo de producción que haces. Hay veces que cuando haces producción en lugares abiertos, pues es importante tener esos lavaliers que te digo y además tener un boom, ¿no? Un boom que son estos como pistolas o estos traen una caña y que finalmente hay un micrófono que siempre está dirigiendo hacia lo que están diciendo los personajes. Eso sería la otra opción. La tercera opción, que también nos ayuda a nosotros a resolver cosas, hay unas grabadoras que son las Zoom, así como esto, como el Zoom, Zoom. Zoom, nosotros utilizamos una que es la H6, pero hay una que es la H5, por ejemplo, que trae unos micrófonos arriba. Con esos, nosotros muchas veces grabamos los ambientes. Con la Zoom H6 grabamos los ambientes. A ver, si me dan 30 segundos, les enseño una. Espérenme. Esta es la Zoom H6 y trae estos micrófonos arriba, que obviamente tienen que traer un capuchón aquí arriba como bueno, de gatito, como de peluche, para que no se siente el viento. Y este, por ejemplo, trae para grabar 4 micrófonos. Son uno, 2, 3, 4 de este lado. Uno, 2, 3, 4. Y puedes grabar con este. Y aparte, este no creo que no lo trae, pero bueno, con estos micrófonos puedes grabar ambientes. Entonces, con este, si le pones el capuchón, si no tienes mucho presupuesto, con este, por ejemplo, le pones capuchón, puedes grabar a los personajes, por ejemplo, obviamente hacer wild tracks. Una vez que termina, puedes grabar con estos directamente que te digan los diálogos. Con este puedes grabar ambientes o el room tone. Y si tienes los lavaliers, puedes meterlos directamente aquí o puedes meter aquí un boom. Entonces, esto te funciona porque ya te está sincronizando todo el sonido. Es decir, lo que se graba aquí, lo que se graba en los lavaliers, por ejemplo, y lo que se graba en el Zoom, en el Boom, todo lo tienes sincronizado en archivos que al final, pues no vas a tener que resincronizar cada uno, que esa es como también una bronca. ¿Va? Perfecto. Y otra pregunta. eh, ¿Tienes algún tipo de recomendación como para conseguir un permiso de derecho de autor? De que, no sé, quiero usar alguna canción ya pues, de algún artista y pues con quién me acerco, a quién le pregunto, a quién se lo pido, o sea, no sé. Eso es todo un rollo y hay toda una serie de leyendas que hay quien dice, es que íbamos a hacer un cortometraje y nos acercamos a Coldplay y le dijimos que queríamos utilizar su grabación y nos dijo que sí. Y resulta que pues les dieron los derechos, ¿no? Pero también me sé historias que de repente pues resulta que tú le escribes al manager de una banda, le dices que si puedes ocupar su canción, te dicen que sí, nunca te dieron una carta y cuando tú lo subes a YouTube, te lo bajan porque no tienes la carta del mentado manager. Entonces, la recomendación, y te digo que nosotros nos dedicamos desde hace más de 20 años a esto, es utiliza música libre de derechos. No te va a hacer mejor tu producción si utilizas una canción con letra famosa. Si es la idea, que muchas veces es la idea como la falacia que nos creemos que es utilizar una canción famosa nos va a resolver un chorro y más gente lo va a ver. No. Visualmente tiene más mérito el utilizar una música libre de derecho de alguna otra parte que utilizar una canción famosa. A menos de que ya estés en un nivel que digas, oye, pues le vamos a hacer un video musical a, no sé, a tal banda y queremos hacer ahí un intercambio, pues puede ser, pero yo te recomiendo que utilices música libre de derecho, te vas a meter en menos broncas. Gracias. De nada, con gusto. ¿Quién más? Axel, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, yo nada más tengo una pequeña pregunta en cuanto a recomendación para grabar el sonido de acciones, por así decirlo, pero va a ser en exterior. Y creo que sí me da como un poco de miedo que se vaya a escuchar como muy mucho ruido, por así decirlo, porque quiero grabar como ciertas acciones, pero sí creo que va a haber demasiado ruido. Pues opción uno es que te arriesgues y sí lo grabes. O sea, la ventaja de los booms son estos micrófonos que son largos, les digo completamente, o que tienen, de repente tienen una como cubierta, que es para que no le dé el viento. Consigue alguien que te pueda prestar un boom y yo te diría que con eso grabes. La ventaja de los booms es que son tan direccionales que aíslan mucho del sonido externo y que para este tipo de acciones te puede funcionar, por ejemplo, para los pasos, para cuando alguien brinca, o sea, obviamente acercándote y haciendo los wild tracks, ¿no? Porque si lo vas a grabar en el momento de la escena y tienes una escena muy abierta, pues obviamente el sonidista no se va a poder meter tanto. Entonces lo que haces una vez que terminas, puede ser que ya grabes sin imagen, grabas solamente los sonidos y en obviamente ya vas a saber cuál es como ¿cómo se puede decir? Como el ensayo de cuáles son los movimientos, los grabas un poco más cercanos, a lo mejor como a, no sé, 50, 40 centímetros de distancia para que los tengas muy bien y en postproducción pones esos sonidos. Esa es una opción, que te arriesgues. Y la otra es que los hagas, que muchas veces si no lo sabes hacer bien, se sienten falsos porque no tienen como esa parte del ambiente que los hagas en estudio, esos mismos movimientos, que es lo que les platicaba, que son los Follies. Muchas películas, si no es que el 90% de las películas se hacen la regrabación con Follies, que es el hacer los sonidos específicos de eso, pero en estudio. Pero también tienes que tú grabar ambientes del lugar original para que después puedas poner, haz de cuenta que el sonido del ambiente, tus sonidos de Follies y todos tus demás capas de sonido para que pueda sentirse real y el espectador se lo crea. Porque sí, digo, pasa también que hay veces que si nosotros vemos a un conductor manejando, por ejemplo, la de Fórmula 1, vemos que van manejando y de repente vemos que cambia las velocidades, pues esos sonidos no creas que se grabaron en el momento en el coche. Se grabaron dentro de un coche, pero se grabaron sin carrera, sin ruido, no corriendo, y después esos sonidos se alcanzan a poner después. ¿Sí? Porque es difícil llevar un coche, obviamente, a un estudio, entonces, pues con condiciones adecuadas, a lo mejor en una cochera, en un estudio, vuelven a grabar esos sonidos. Entonces, ahí piensa cómo lo quieres desmenuzar y por eso es importante que te las ingenies desde la preproducción, para que en producción no se te olvide y en postproducción no la sufras. Ok, perfecto, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más por acá? Perfecto, todos los demás son expertos en sonido, me parece muy bien. A ver si es cierto a la hora de las calificadas. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Por ejemplo, mi gran duda es cómo sabes tú qué canción utilizar y en qué momento. O sea, yo, por ejemplo, tengo la idea nada más como de que, quiero, o sea, como que va a ser muy urbano y quiero que a lo mejor tenga como trap, un R&B o un poquito de melancolía, pero, o sea, ¿cómo llegas a aterrizar bien la idea de qué cómo tiene que ser la canción o cómo, dónde debe de ir o cómo es eso? El proceso normal, por lo regular, tú cuando vas a pensar en una canción, lo importante es, nosotros muchas veces nos mandan los materiales, por ejemplo, el que les enseñé ahorita del fútbol, ¿no? Nos lo mandan y no nos dieron referencia. Quiero algo que se escuche como medio de fútbol. Puta, cabrón, como medio de fútbol. Sí, pues, ¿y qué es? Te pones a pensar, pues puede ser algo brasileño, puede ser algo que tenga como tamborcitos. Haces una selección, nosotros, por ejemplo, en este caso hacemos una selección como de 10 12 canciones y después de esas 10 12 canciones, vamos probándolas, vamos poniéndolas en Pro Tools, que es el programa donde editamos, vamos poniendo las canciones y vemos cómo funciona con el ritmo, porque puede ser que como los cortes están hechos no con música, nosotros a la hora que ponemos esa música, vamos viendo cuál funciona mejor. Y hay un momento, así es momento mágico cuando pones la canción sobre tu video o encuentras más bien sobre tu video, encuentras la canción que dices, parece que la mandaron a hacer
mágicamente y la encuentras en ese momento. Obviamente yo te recomiendo que no te cierres a dos canciones. Selecciona un buen de canciones, más o menos piensa cómo pudiera ir, cuál es realmente la canción que le da el mood. Y la recomendación, no utilices música con derechos, utiliza libre de derechos, hay muchísimo material, eh, y las pruebes, las vayas probando, esa es la mejor manera. Y te tiene que gustar a ti, no le tiene que gustar a los demás. Para poder contar tu historia, tiene que gustarte a ti antes que al cliente, es lo que nosotros hacemos. Obviamente, nosotros cuando entregamos al cliente, pues enseñamos la que nos gusta a nosotros con todo el material final y entregamos otras dos opciones, ¿no? Muchas veces sucede también que la canción más fea que tú pudieras imaginarte es la que le gusta al cliente. Está bien, es como enseñarle el material al director, ¿no? El director trae una película en su cabeza y para él le funciona, a pesar de que tú lo hayas hecho bien. Entonces, si tú eres la directora o eres la de sonido. Sí, sí, Ah, la directora. entonces tú, como que la canción que vayas a escoger cuente en realidad todo lo que estamos viendo. Eso es lo importante. Ok, perfecto. ¿Te Gracias, dejé Raúl. igual o peor, verdad? No, sí, Ah, sí. Esa de elegir varias canciones, bueno, de tener varias canciones y no es algo que tenía en cuenta, así que muchas gracias. sí, perfecto. ¿Quién más? ¿Daniel había levantado otra vez la mano? No. Sí, es que, bueno, nada más era eso. Entonces, bueno, hacemos como una curaduría, nos ponemos de acuerdo con el director, con el de fotografía, ¿no? Todo esto. Y ya que lo vayamos, lo vamos acoplando, ¿no? Es que, por ejemplo, yo, además de ser como el director de sonido, igual quiero proponer canciones, porque también soy productor de música, entonces también voy a darle algunas. Entonces tengo que hacer como mi selección y me pongo de acuerdo. Sí, ¿No? sí, haces tu selección y dices, estas son las canciones que me estoy imaginando. ¿Cuál te gusta más? Que, Esta, que esta. me, que me diga el director, bueno, en este caso la directora, que me diga cuál va a ser la idea, el mood que tiene esa escena, y yo me acoplo más o menos al estilo, así, y ya voy con eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. Va. Alan, Gracias. adelante. Hola, buenas noches. Hola. Quería preguntar si nosotros queremos tomar como base la pista o el beat, ¿cómo podríamos proyectarle eso al productor? Ya que el productor pues va a ser externo y no va a poder asistir a lo que son las grabaciones. Pues todo está en edición, más bien. O sea, ¿tú van a editar a ritmo? ¿Es a lo que te refieres? No, por ejemplo, pues los efectos de sonido y ambiente, pues esos sí van a ir después en post, pero nosotros queremos basarnos en la pista. ¿Cómo podemos transmitirle al productor de sonido lo que queremos pues presentar con el videoclip para evitarnos pues problemas? Ok, y pues yo creo que el mood, así tal cual, nosotros nos regimos mucho por referencias. En este, como ejemplo, en este del que les decía ya se me olvidó cómo se llaman, pero bueno, el ejemplo de los de fútbol. El director nos mandó varios videos en varios comerciales de Nike. Entonces fue más fácil encontrar y entender su música brasileña porque nos dio varias referencias de algunos comerciales de Nike de fútbol y de Adidas y dijimos, ah, ya entendimos lo que quería. Yo te diría que si no tienes exactamente la canción en este momento que digas, esta es la canción que queremos utilizar, le mandes referencias. Estas son las referencias, como esta, como esta, como esta. Me gustan los instrumentos de esta, me gusta la velocidad de esta, o si tienes la canción perfecta en tu cabeza, este es como algo, este es el mood, el mood de la canción que queremos, el mood de la música que queremos. Las referencias siempre ayudan. Muchas gracias. De nada. Ah, Adriana, Ariadna, perdón. Sí, por ejemplo, para la música, o sea, los sonidos, pues ya entendí que algunos sí se pueden grabar en ese momento, pero por ejemplo, para la música, ¿en qué momento se empieza a crear o en qué momento la pones? O sea, ya, por ejemplo, yo ya debería de tener el video completado y se lo mando como al productor para que él vea el video y él sepa como qué música va a hacer o en qué momento puede empezar él a hacer la música o cómo. Pues yo creo que, o sea, es que aquí te digo, todos los procesos son diferentes. Si tú
ya tienes imágenes, ya avanzaste, puede ser que ya le puedas enseñar, a lo mejor no el material completo, pero puede ser utilizar referencias, puedes utilizar algo de imágenes que ya tengas y decirle, esto es más o menos la idea. Otra cosa, cuando ustedes van a hacer por ejemplo, personajes que estén bailando, es importante que se lleven una bocinita con Bluetooth y ese día cuando estén grabando, le pongan la canción al actor o a quien va a ser para que pueda escuchar más o menos si es que se va a mover a ritmo y obviamente también pensando que esa canción va a ser la que van a utilizar, porque puede ser que eso les ayude para encontrar como el mood también que el actor va a tener en ese momento o si lo van a hacer rítmico, que es como sucede en los videos musicales, pues que obviamente ya tienen la canción terminada y la van poniendo. Y el actor, por ejemplo, está cantando en ese momento, en medio de un palenque, y le sueltan en ese momento la canción. Obviamente no es la canción que nosotros escuchamos, ¿no? Después se pone en postproducción y se hace la edición. Entonces, imagínate ahí más o menos cuál sería como el proceso. ¿Quieres que desde un inicio él conozca o quieres que ya una vez que esté armado a lo mejor te funciona más enseñarle un fragmento para que él genere en ese momento? ¿Quieres involucrarlo tú desde el inicio para que se lo vaya imaginando desde entonces? ¿Te interesa a ti tener música para cuando grabes? O sea, depende de eso. Sé muy lógica y entra en tu proceso personal. ¿Cuál es lo que me interesaría qué es lo que me resolvería ahorita en este momento? ¿No? Ok, sí, perfecto. Gracias. De nada. Daniel, Sí, bueno, a ver, tengo una pregunta. Lo que pasa es que, digo, los formatos y las audiencias han cambiado mucho. Esta es la primera vez que yo participo en un Young Fashion Film. Mm, Le quisiera hacer la pregunta a lo mejor un poquito en general a quien me pueda responder. Por ejemplo, de más o menos las personas que participan como audiencia en el fashion film, más o menos como entre qué edad y qué edad oscilan, porque esa es la realidad es que, por ejemplo, con TikTok la gente le pone más atención a una cosa o luego en el sonido también como que tiene mucho que ver con eso, tienen que estar los dos juntos. Hay como expertos que dicen que hay que acoplar los dos en el sonido y la música, hay que acoplarlos, porque si no la gente ya pierde el interés del video o algo así. Por eso quisiera saber como de cuántos de rango de edad más o menos, también para saber cómo acoplarnos. Jordan, Lucy, ustedes yo creo que saben más que yo de esto. Sí, claro, hemos tenido totalmente un aumento de audiencia entre personas de 18 años a 40 años, que es como nuestra audiencia como más fiel, habiendo un aumento más como de gente de 25 años. Ok, perfecto, vale, era eso, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda por ahí? Ah, perdón, a ver, bueno, y ahorita con lo que dijo Ari. Yo bueno, tenemos la posibilidad de hacer música, puedo crear música para el video, para el fashion film, o puedo utilizar música que ya había hecho antes. Ahí sí recomiendas que la mejor utilice la que ya tenía o que cree alguna nueva o ahí sí es como libertad creativa. Más bien, es que yo creo que ahí, si tú tienes materiales que crees que te puedan funcionar, desde un inicio, pues utiliza esa parte del stock que a lo mejor ya tengas. Nosotros, muchas veces, cuando vamos a producir algo, hay veces que nos buscamos primero en los lugares donde nosotros rentamos la música o la compramos. Bueno, no la compramos, la descargamos y estamos pagando una suscripción anual y ahí empezamos a buscar cuál es el mood. Hay veces que encontramos por velocidad, hay veces o sea, depende más bien. O sea, puede ser que en canciones que ni te puedas imaginar, que tú ya tienes, a lo mejor está la clave o está la canción que están buscando, ¿no? Puede ser que no sea ninguna de esas y te encuentres alguna referencia y la crees de nuevo. Entonces yo creo que más bien tiene mucho que ver con lo que se quiere contar en este video para que tú puedas escogerlo. O sea, de nada te serviría ahorita escoger tu canción, porque a lo mejor la historia que te va a decir el director que quiere contar no tiene nada que ver con esa o con las que tú ya tienes, o a lo mejor sí, ¿no? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Aprovechen. Hay una pregunta en los comentarios. Sí. Tenemos, ¿tienen alguna recomendación, páginas o en dónde podríamos encontrar la música libre de uso? Hay varias, tan fácil como que le pongas en Google música libre de derechos y ahí puedes encontrar. Donde nosotros compramos, que a lo mejor puede ser que encuentren algún paquete de un mes o a lo mejor un paquete gratis. La bronca con los paquetes gratis es que de repente vas a encontrar las canciones vienen selladas. A lo mejor puedes ir, híjole, no me acuerdo cómo se llama esta página donde dice... Audio Jungle, Audio Jungle, ¿no? Y tú escuchas la canción y la descargas gratuita. Audio Jungle, Audio Jungle. Pero hay veces que tú puedes comprar por canciones. Puede ser que bajes la versión gratuita que va a decir Audio Jungle en algún momento. Y si te gusta, puede ser que pagues los $7, $15. A lo mejor te va a costar una canción, ¿no? Puede ser Audio Jungle, puede ser, esa es una. Hay otra que se llama, la que nosotros usamos más es artlist.io, artlist.io. Está, ¿qué otra? Híjole, es que nosotros Yo, utilizamos, yo ¿perdón? conozco dos. Yo A conozco ver, dos. Conozco una que se llama Pixabay esa no la y conocía. una que se llama Epidemic Sound. Epidemic también es muy buena. Epidemic. Sí. No sé si Epidemic tiene versión gratuita que te regale ahí cosas. No sé, yo últimamente uso puro Pixabay, pero Epidemic Sound está buena. Según yo, está muy buena. También Sí. Loop Cloud sirve. Ah, pues ahí es que hay un chorro. Hay un chorro, ahí más bien es encontrar. Ahora sí, si de repente no encuentran y dice, ¿sabes qué? Sí me voy a meter a buscar una, aunque pague $30, $15, $10, $5, pues métanse a, les digo, ¿cómo se llama la que les dije hace ratito? Se me fue. Audio Jungle. Audio Jungle es una de ellas. Pero bueno, les digo, habrá que ver si es importante comprarla, a lo mejor bajarla de alguna de estas plataformas. Pero sí hay muchas. Hasta YouTube tiene una opción en la que tú puedes meter música libre de derechos. Obviamente es música que está súper choteada porque mucha gente la hemos utilizado de repente de ahí, pero también resuelve. Digo, hay cosas que están escondidas. Es más, Moby, el, el artista, no me acuerdo cómo se llama la página, pero Moby tiene mucha música gratuita para este tipo de cosas. Mientras no haya fin de lucro, o sea, que no sea como para un comercial de Coca-Cola o alguna cosa, si hay como ciertas restricciones, denle una checada, pero Moby, 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 ahí busquen Moby música gratis, a lo mejor en Google encuentran ahí la información. Listo, ya les puse el link en comentarios. Ok. María, Sí, es una pregunta rápida. Cuando compramos canciones, o independientemente si son gratuitas, ¿también tenemos que acreditarlas pues al final? sí, de preferencia, si la compraste tú y tienes nosotros, por ejemplo, en los videos no las ponemos porque son comerciales y obviamente no llevan créditos, pero cuando son materiales que utilizas tú para un cortometraje o alguna cosa, puede ser que sí pongas ahí música, el nombre del autor, el nombre de la canción y a lo mejor de dónde la descargaste. SoundCloud, digo SoundCloud no, pero Artlist o lo que sea. De preferencia sí es importante y yo te recomendaría que si en este caso de los fashion films, sí pongas ahí de dónde obtuviste la canción, quién es el compositor, cómo se llama la canción. Bien. Vale, gracias. Ujú. Axel, Una última pregunta. Ahora con lo de la IA, pues es muy fácil generar canciones. No sé qué tan viable es o qué tan recomendable. sí, también digo, hay muchas opciones también que puedes encontrar ahí en IA, definitivamente. También nosotros lo hemos utilizado y vale la pena. Si encuentras ahí, está bien grabada o la plataforma donde la vas a descargar tiene buen sonido, pues digo, no hay bronca, está perfecto. Ahí a lo mejor los créditos, a lo mejor no sé cómo se le pudiera poner allá los créditos. Es algo como demasiado nuevo, no me había tocado en los años anteriores cuando me ha tocado ser jurado que de repente apareciera la opción, pero digo, pudieras ponerlo música generada con IA, tal cosa, no sé. O cómo le pones tú a esa canción, ya ves que ahora la creas y listo.
Sí, es que incluso, por ejemplo, yo tengo una suscripción a una plataforma que da como herramientas de imágenes y demás, y tiene la opción de música. Supongo que será como atribución a la página en sí, nada más. Sí. Música creada con IA, plataforma tal, puede ser. Ok, muchas gracias. Ujú. Digo, también tiene su mérito, ¿no? El hecho de crearla con IA, pues aunque parezca fácil, pero hay que generar un buen prompt y pues estarle ahí dando vueltas si sí era así, si el beat era así, etcétera. Los instrumentos, entonces pues creo que también tiene su punto. Creo que ya, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chiques? Bueno, de Súper, cualquier. pues. Ah, no, continúa. Perdón, ya rapidísimo, Jordan. Yo quedo a la orden. Cualquier cosa que ustedes requieran y que yo pueda ayudarles, pues igual y con la gente de León Fashion Film, de Bajío Moda, pueden ahí contactarme. Yo encantado de poderles ayudar en lo que yo esté a mi alcance y también pueda, no sé, también qué tanto puedo yo ayudar, no sé, Jordan y Lucy. No, pues muchas gracias, Raúl, por compartirnos no solo tu conocimiento técnico, sino también tu visión tan amplia del audio como parte fundamental de una producción. Estoy seguro que esta charla va a dejar muchas ideas y herramientas para los proyectos. O sea, el audio es el 50% de una producción. Depende de a quién le preguntes, puede ser el 60, 70 incluso. Y pues creo que los chicos lo han disfrutado, estuvo muy bien. Déjame compartirte un reconocimiento que tenemos para ti. Ah, gracias. Ya, a nombre de todo el equipo de León Fashion Film, pues te otorgo este reconocimiento por habernos apoyado, por ser coach en esta sexta edición. Siempre has estado muy de cerca con el festival desde sus inicios y pues siempre nos gusta tenerte aquí. Gracias, pues yo igual, encantado como siempre y qué bueno que me sigan invitando. Yo encantado de compartir lo poquito que sé. Bueno, muchas gracias chicos y muchas gracias Raúl por sumarte nuevamente a esta sexta edición de Leon Fashion Film. Estamos muy emocionados de que vean los resultados de los chicos y pues bueno, muchas gracias a todos y esperamos que lo hayan disfrutado. Los esperamos en la siguiente masterclass de la siguiente semana. Buenas noches. Éxito, chicos, gracias. Bye bye. Gracias. Adiós, buenas noches a todos. Yes. Gracias. Recording stopped.